Bienvenidos a Ecos del Pasado, un espacio donde las historias cobran vida y las voces de ayer iluminan nuestro presente. Prepárate para viajar en el tiempo y descubrir los relatos que siguen resonando hoy. Moisés, el despertar del libertador. Cuando la Biblia deja de ser historia y empieza a leernos a nosotros. Hay historias en la Biblia que no comienzan donde creemos que comienzan. Moisés, por ejemplo, no empieza en una canasta sobre el Nilo. Empieza mucho antes. Empieza en una pregunta que atraviesa toda la Escritura. ¿Quién gobierna realmente el mundo? ¿Dios o los sistemas del hombre? La Biblia no es un libro apurado. Dios no tiene prisa. Él construye las historias como se construyen los cimientos de una casa. Primero lo invisible, luego lo visible. Por eso, antes de que aparezca un libertador, Dios nos muestra el sistema del cual hay que ser liberados. 1. El choque de los linajes. Cuando la humanidad decide organizarse sin Dios. Imagina por un momento un mundo recién salido del diluvio. La humanidad empieza de nuevo. Dios les da una orden sencilla pero poderosa. Llenen la tierra. Es una orden de expansión, de diversidad, de dependencia de Dios. Pero el corazón humano siempre ha tenido una tentación peligrosa: sentirse seguro sin Dios. Babel, más que una torre, una mentalidad. En Génesis 11 no se habla solo de ladrillos y asfalto, se habla de una decisión colectiva. Hagámonos un nombre. Ese es el verdadero problema. No dijeron, adoremos a Dios, busquemos su dirección. Dijeron, construyamos algo que nos mantenga unidos sin depender de Él. Babel representa eso, un sistema donde Dios ya no es necesario. Y cuando Dios confunde las lenguas, no destruye el conocimiento humano, solo rompe el orgullo que quería centralizarlo todo. Amigo, Dios no odia la organización, Dios odia la autosuficiencia espiritual. Y aquí aparece un patrón que veremos toda la Biblia. Sistemas fuertes, imperios sólidos, civilizaciones brillantes pero espiritualmente ciegas. 2. El Nakash, la criatura, la voz y el engaño original. Ahora entramos en uno de los textos más malentendidos de la Biblia. Génesis 3 no es un cuento infantil, es un relato profundamente serio sobre cómo entra el engaño al mundo humano. La serpiente era más sagaz. La Biblia no dice que era la más rápida, dice que era la más sagaz. La palabra hebrea es arum, y esa palabra se usa en la Biblia para personas que piensan, que razonan, que evalúan consecuencias. Esto nos dice algo importante. La serpiente no actúa por instinto, actúa con intención. No empuja a Eva, no la obliga, no la amenaza. Le habla, y eso ya nos dice que el problema del Edén no fue fuerza, fue persuasión. ¿Por qué Eva no se asusta? El texto no muestra sorpresa. Eva no dice, ¿por qué hablas? Simplemente dialoga. Esto nos enseña algo con mucha sabiduría. El engaño más peligroso no parece extraño, parece normal. El error entra cuando baja la guardia el discernimiento. ¿Quién está detrás de la voz? La Biblia es clara cuando la leemos completa. Apocalipsis llama a Satanás la serpiente antigua. Eso no significa que Satanás sea un animal, significa que usó a la criatura como instrumento. Aquí hay una verdad clave para el oyente. Satanás no crea, paraliza, no diseña, distorsiona, no produce vida, la tuerce. La serpiente no fue creada mala, fue usada para un propósito malo. ¿Era hermosa? ¿Era diferente? La Biblia no describe colores ni formas, pero sí dice algo contundente. Todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. Eso significa que no era repulsiva, no era rastrera, no era símbolo de miedo. La serpiente como la conocemos hoy es el resultado del juicio, no del diseño original. Cuando Dios redefine la realidad, cuando Dios dice,
sobre tu pecho andarás, está declarando algo más profundo que una postura física. Le está diciendo, lo que fue elevado será humillado. Lo que fue instrumento de engaño será señal de derrota. Desde ese momento, la serpiente deja de ser figura de astucia y se convierte en recordatorio del juicio. ¿Por qué le habló a Eva? Porque el engaño siempre entra por la interpretación de la palabra. Con que Dios os ha dicho, no negó a Dios, no negó la existencia del mandamiento, solo lo torció un poco. Y eso sigue pasando hoy. 3. De la serpiente al sistema. Del Edén a Egipto. El pecado no se quedó en el huerto, creció, se organizó, se institucionalizó. Egipto es la versión avanzada del mismo problema. Orden sin Dios, poder sin humildad, vida controlada por sistemas, y ahí, en ese lugar, Dios decide levantar a un libertador. Antes de que Moisés escuchara la voz de Dios en una zarza, la historia de la redención comienza cuando aprendemos a distinguir qué voz estamos escuchando. Después del Edén y después de Babel, la rebelión del hombre ya no es improvisada, ahora es organizada, administrada, institucionalizada. Aquí aparece Egipto. Egipto no es solo una nación antigua, Egipto es una idea, un modelo de cómo gobernar al ser humano sin Dios, pero con orden. ¿Qué significa per-a? La Biblia usa el término faraón, pero detrás de esa palabra está el concepto de per-a, que significa literalmente la gran casa. Esto es muy importante para el oyente. Faraón no era simplemente un rey, era la cabeza visible de un sistema total. Todo pasaba por la gran casa, la tierra, el agua, el trigo, el calendario, la religión, la vida y la muerte. Nada era privado, nada era autónomo, todo pertenecía al sistema. El gran engaño de Egipto. Egipto no decía, no hay Dios. Egipto decía algo más peligroso. Dios se manifiesta a través del sistema. Faraón no se presentaba como un simple gobernante, sino como el garante del orden del universo. Si el Nilo crecía, era gracias a él. Si las cosechas prosperaban, era por sus rituales. Si el mundo seguía en equilibrio, era por su gobierno. Aquí nace una prisión invisible. El pueblo empieza a creer que sin el sistema no puede vivir. La Ma'at, orden sin verdad. Los egipcios hablaban de Ma'at, el equilibrio, el orden, la estabilidad, pero no era el orden de Dios, era un orden sostenido por rituales, temor y control. La Biblia nos muestra el contraste siglos después. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Egipto edificó mucho, pero edificó sin Dios. 4. Jacob, José y Gosén. Dios entra al sistema sin volverse parte del sistema. Aquí el relato bíblico se vuelve profundamente hermoso. Dios no destruye Egipto de inmediato. Primero entra en él. Jacob no llega a Egipto buscando poder, llega buscando preservación. Y aquí hay una lección poderosa. Dios a veces usa sistemas que no aprueba para proteger promesas que sí ha aprobado. Egipto no era santo, pero fue útil. José es una figura clave. Él gobierna, administra, planifica, organiza, pero nunca adopta la cosmovisión egipcia. Nunca cambia su fe. Nunca llama a Dios al faraón. Nunca confunde provisión con adoración. Esto es sabiduría profunda para el oyente moderno. Puedes trabajar dentro del sistema sin permitir que el sistema gobierne tu corazón. Cuando Israel se establece en Gosén, no es un gueto ni una cárcel, es un espacio de preservación. Mientras Egipto sobrevive, Israel crece. Mientras Egipto controla, Israel se multiplica. Aquí Dios está haciendo algo silencioso. Está formando un pueblo dentro del vientre del imperio. 5. El detonante.
Cuando el sistema siente miedo de la promesa. Éxodo 1 dice una frase inquietante. Se levantó un nuevo rey que no conocía a José. Esto no significa ignorancia histórica, significa desconexión espiritual. El nuevo faraón no ve a Israel como invitados, los ve como amenaza. Y aquí el sistema revela su verdadero rostro. Cuando ya no puede controlar, empieza a destruir. Miedo disfrazado de política. El decreto no nace de maldad irracional, nace de pánico. Israel crecía, Israel se fortalecía, Israel ya no dependía del sistema. Entonces el sistema hace lo único que sabe hacer, atacar la vida desde la raíz. Aquí el oyente debe entender algo clave. No era odio étnico solamente, era guerra espiritual. Desde Génesis 3 hay una promesa: la simiente de la mujer vencerá. El enemigo no conoce fechas, pero reconoce señales, y cuando ve crecimiento, responde con violencia. Sexto, la princesa y el niño. Dios burlándose del sistema con sus propias leyes. Ahora el relato se vuelve casi irónico y hermoso. El decreto dice: todo niño varón será arrojado al Nilo. ¿Y dónde termina Moisés? En el Nilo, pero no como víctima, sino como hijo adoptado del palacio. Las mujeres reales tenían derechos legales fuertes. Ella no desobedece al sistema, usa el sistema, adopta legalmente al niño, le da identidad, le da nombre, le da protección. Dios no rompe la ley egipcia, la usa para proteger a su libertador. Moisés crece con doble identidad, hebreo por sangre y egipcio por adopción. Aquí Dios está haciendo algo magistral. Está formando a un libertador que conoce el sistema desde adentro. Séptimo, formación de un estadista. Dios no improvisa libertadores. En Hechos 7:22 dice: Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Eso incluye administración, leyes, estrategia militar, liderazgo, lenguaje de poder. Moisés no sale del palacio como un ingenuo, sale como un hombre preparado, pero con algo que Egipto no podía dar: un corazón que todavía escuchaba a Dios. Antes de que Moisés caminara por el desierto, Dios lo hizo caminar por el palacio. Antes de que levantara una vara contra Faraón, aprendió cómo piensa Faraón. Porque Dios no solo libera a su pueblo, también desarma los sistemas que lo oprimen. Octavo, antes de Egipto, Génesis 11, el nacimiento del sistema y la sombra de Nimrod. Antes de que existiera el Faraón, antes de que hubiera pirámides, antes de que Israel fuera esclavo, ya existía un sistema que competía con Dios. Ese sistema no nació en Egipto, nació en Sinar. Escucha bien, amigo oyente. Después del diluvio. Dios limpia la tierra con el diluvio, pero no borra la voluntad humana. Noé sale del arca con sus hijos, Sem, Cam y Jafet. En Génesis 9 y 10. La Biblia no sigue pueblos al azar, sigue linajes, porque los linajes transmiten cultura, visión y forma de entender a Dios. B. Los descendientes de Noé y el mapa del mundo antiguo. Génesis 10 es llamado la tabla de las naciones. No es relleno bíblico, es un mapa espiritual y geopolítico. De Sem viene el linaje de la promesa, hebreos. De Jafet vienen los pueblos del norte y occidente, y de Cam, los pueblos del sur-oriente, África y Mesopotamia. Debemos de aclarar para no caer en errores y malas interpretaciones, aquí no habla de razas, habla de culturas y direcciones espirituales. C. Nimrod, el primer hombre sistema. En Génesis 10, 8 al 10, aparece un nombre que la Biblia no desarrolla mucho, pero marca con fuerza. Nimrod, hijo de Cus, del linaje de Cam.
La Escritura dice 3 cosas claras. Fue poderoso en la tierra, fue poderoso cazador, fundó ciudades. La palabra cazador no se limita a animales. En hebreo antiguo también implica dominar, someter y conquistar. Nimrod no caza animales, caza voluntades. D. Babel, cuando el hombre crea un sistema sin Dios. En Génesis 11 nos muestra algo inquietante. Toda la tierra tenía una sola lengua y un mismo pensamiento. Eso suena bonito hasta que escuchamos el propósito. Hagámonos un nombre, para que no seamos esparcidos. Aquí está el pecado central: rechazar el diseño de Dios. Dios dijo, expándanse. El hombre dijo, centralicémonos. La torre no era el problema, el altar era el problema. La Biblia no condena la arquitectura, condena la intención. Babel no es solo una torre, es religión, es política, es ciencia, es control. Aquí nace el sacerdote rey, el hombre que gobierna diciendo que conecta el cielo con la tierra. Este modelo se repetirá en Egipto, en Babilonia, en Asiria, en Roma. ¿Y qué hace Dios para detener este mal? Aquí es donde Dios actúa, pero fíjate cómo lo hace. En Génesis 11, 7 al 9. Dios no destruye la torre, no mata a la gente, no borra el conocimiento, confunde el lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje coordina, organiza, transmite ideología. Al romper el lenguaje, Dios rompe el poder de las tinieblas. G. Algo clave. Dios confunde el lenguaje, no la mente. Olvidaron cómo comunicarse entre sí, pero no olvidaron lo que creían. Por eso, se llevaron sus ritos, se llevaron sus cultos, se llevaron su paganismo, se llevaron su hechicería, se llevaron su visión torcida de lo divino. Babel no muere, se dispersa. H. La dispersión. Semillas del mismo mal en muchos pueblos. Cuando los pueblos se dispersan, unos van hacia Mesopotamia, otros hacia África, otros hacia Asia, otros hacia Europa. Cada uno lleva fragmentos de Babel, símbolos parecidos, dioses similares, sacrificios humanos, serpientes, torres, pirámides. No es coincidencia, es herencia cultural. Y Egipto, hijo directo de esta dispersión. En Génesis 6:6, Misraim es Egipto, descendiente de Cam. Egipto no nace aislado, nace con memoria babilónica. Por eso, astrología, magia, sacerdocio político, culto al sol, símbolos de serpiente. Todo eso no nace en el Nilo, viene caminando desde Sinar. ¿Por qué todo esto es clave para Moisés? Porque Moisés no lucha contra un rey, lucha contra un sistema antiguo, un sistema que nació en Babel, se dispersó por el mundo, maduró en Egipto y esclavizó pueblos enteros. Y Dios responde no con una idea, sino con un libertador. 9. Jacob, José y Gosén. Dios entra al sistema sin volverse parte del sistema. Aquí el relato bíblico se vuelve profundamente hermoso. Dios no destruye a Egipto de inmediato. Primero entra en él. Jacob es una promesa en movimiento. Jacob no llega a Egipto buscando poder, llega buscando preservación. Y aquí hay una lección poderosa. Dios a veces usa sistemas que no aprueba para proteger promesas que sí ha aprobado. Egipto no era santo, pero fue útil. Ahora veamos a José, quien actuó con integridad en medio del poder. Es una figura clave. Él gobierna, administra, planifica, organiza, pero nunca adopta la cosmovisión egipcia. Nunca cambia su fe. Nunca llama Dios al faraón. Nunca confunde provisión con adoración. Esto es sabiduría profunda para el oyente moderno. Puedes trabajar dentro del sistema sin permitir que el sistema gobierne tu corazón. Continuemos con Gosén.
Podríamos llamar a este lugar físico y geográfico como separación, sin aislamiento. Cuando Israel se establece en Gosén, no es un gueto ni una cárcel, es un espacio de preservación. Mientras Egipto sobrevive, Israel crece. Mientras Egipto controla, Israel se multiplica. Aquí Dios está haciendo algo silencioso. Está formando un pueblo dentro del vientre del imperio. Retomemos Éxodo 1, que dice una frase inquietante. Se levantó un nuevo rey que no conocía a José. Es aquí que ya no están Jacob ni José. Sus huesos fueron llevados a Canaán. La pregunta que debemos aprender es que si los hebreos regresaron a Canaán, y la respuesta es que muy pocos regresaron. El resto de la población se quedaron en Egipto, encantados y adormecidos espiritual y materialmente, como las cosas deslumbrantes de Egipto, además del fuerte crecimiento personal, económico y material que estaban viviendo. No consideraron regresar ni volverse a Dios. Qué frágiles somos cuando el mundo nos deslumbra con sus bellas ciudades, tecnologías y tradiciones, incluyendo sus culturas, sus aspectos políticos, religiosos, sociales, riquezas y esplendor. Esto no significa ignorancia histórica, significa desconexión espiritual. El nuevo faraón no ve a los hebreos como invitados, los ve como amenaza. Ya no estaba el faraón que había honrado a Jacob, José y los hebreos, o israelitas, y aquí el sistema revela su verdadero rostro. Cuando ya no puede controlar, empieza a destruir debilitando a los pueblos para someterlos, porque un pueblo débil y temeroso es fácil de someter, y en eso cayeron los descendientes de Jacob. Después de haber estado en la gloria con Dios, cayeron al punto de pisar y amasar ladrillos con sus pies, de libres a esclavos, como muchos pueblos de hoy en día. Fueron 400 años de mucho sufrimiento, dolor y muerte, y es aquí donde el clamor pueblo de Dios llega a él. Pero todavía faltaban acontecimientos que facilitarían la llegada de Moisés. Como lo dije anteriormente, el infanticidio es el detonante para la llegada de Moisés. Aquí vemos el miedo disfrazado de política, y el decreto no nace de maldad irracional, nace de pánico. Israel crecía, Israel se fortalecía, Israel ya no dependía del sistema. Entonces el sistema hace lo único que sabe hacer, atacar la vida desde su raíz. Este patrón se repetirá en la Biblia. Como vengo mencionando, tanto el faraón como Herodes eran sistemas que temen a lo que Dios está gestando y buscan apoyados de fuerzas tenebrosas detenerlas, pero siempre pierden. El bien siempre derrotará al mal, aunque el enemigo trate de engañarnos y mostrarnos lo contrario. Es decir, que ellos dominan, pero ante Dios nadie puede superarlo ni mucho menos someterlo. Tarde o temprano, Él responde nuestras oraciones y súplicas. Dios siempre es vencedor y victorioso. 10. Egipto. Relacionado con las costumbres y tradiciones de Nimrud y Génesis 11. Génesis 10:6. En otras palabras, Mizraim es Egipto, como lo había mencionado antes. Son descendientes de Cam. Nace con memoria babilónica y llevan consigo la astrología, magia, sacerdocio político, culto al sol, símbolos de serpiente. Todo eso no nace en el Nilo, viene caminando desde Sinar. ¿Por qué todo esto es clave para Moisés? Porque Moisés no lucha contra un rey, lucha contra un sistema antiguo, contra un sistema que nació en Babel y que se dispersó por el mundo, pero creció y se fortaleció en Egipto, como trata de fortalecerse hoy en día, y esclavizó pueblos enteros. Y Dios responde no con una idea, sino con un libertador. ¿Por qué son tan diferentes los linajes de Sem y de Cam? Esta es la pregunta profunda, y la respuesta no es genética, es espiritual y cultural. 1. La diferencia no es biológica. Esto hay que decirlo con firmeza. En Hechos 17:26 dice, «De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres». La Biblia rechaza completamente la idea de superioridad racial. La diferencia no está en la sangre, está en la respuesta al llamado de Dios. 2. Sem, un linaje preservado para la promesa. En Génesis 9:26 nos dice, «Bendito por Jehová mi Dios sea Sem».
Esto no es favoritismo racial, es dirección espiritual. Por la línea de Sem vendrá Abraham, vendrá Israel, vendrá la ley, vendrá el Mesías, vendrá nuestro Señor Jesucristo. Sem no es mejor, es escogido para cargar una responsabilidad. Y 3. Cam es un linaje que desarrolla civilización sin revelación. Miremos a Cam y a sus hijos. Fundan naciones poderosas, crean imperios, desarrollan ciencia, arquitectura, administración. Egipto es brillante porque crece con escritura, medicina, ingeniería, astronomía, pero sin pacto con Dios, como muchas naciones hoy en día que piensan crecer y desarrollarse sin Dios y sin Cristo, y se creen autosuficientes con programas y sistemas políticos creados por hombres que solo buscan someter a los más débiles, y estos, sin Dios, los aceptan y se esclavizan a promesas vanas de los hombres. Eso produce algo peligroso: orden sin verdad. 4. Babel como punto de quiebre entre los linajes. Y aquí nos conectamos con Génesis 11 nuevamente, que es muy importante. Recordemos que los descendientes de Cam quedan muy ligados a Babel, desarrollan sistemas centralizados, mezclan poder político con religión, todo concentrado en un solo poder. En cambio, los descendientes de Sem permanecen más nómadas, más dependientes de Dios, menos estructurados, pero más guiados por Dios. Aquí no es quién es más inteligente, es quien escucha a Dios. Vamos a retomar sobre quién era Misraín y de dónde viene. Empecemos solo con Biblia. Génesis 10:6 dice: y los hijos de Cam, Misraín. Y antes, en Génesis 9:18-19, afirma: los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y de ellos fue llena toda la tierra. Entonces la línea es así: Noé es padre de Cam, y Cam es padre de Misraín, quien ocupa la parte norte del África, punto estratégico entre Canaán y el Mediterráneo. En otras palabras, Misraín es nieto de Noé e hijo directo de Cam. Nos preguntamos, ¿Misraín tenía sangre hebrea? Aquí hay que ser muy precisos porque esto suele confundirse. Primero, no existe todavía el término hebreo en Génesis 10. Y segundo, hebreo vendrá después, con Abraham, descendiente de Sem. Pero sí tienen la misma sangre humana porque ambos vienen de Noé, y ambos vienen de Adán. Por lo tanto, egipcios e israelitas no son razas distintas, son familias distintas dentro de la misma humanidad. La Biblia no nos enseña a despreciar pueblos, nos enseña a discernir caminos, porque no todos los que vienen de la misma sangre terminan caminando hacia la misma promesa. Entonces, ¿Israel y Egipto son primos? Sí, en términos genealógicos lejanos. Mira esto: los hebreos o israelitas vienen de Abraham, Isaac y Jacob, que descienden de Sem. Y los egipcios vienen de Misraín, que desciende de Cam. Ambos, es decir, hebreos o israelitas como los egipcios, son nietos de Noé y tataranietos de Adán. Son parientes, pero no caminan en la misma dirección espiritual. Y aquí está la clave. Egipto e Israel venían del mismo abuelo, Noé. Tenían la misma sangre, pero no el mismo altar. La diferencia no fue genética, fue espiritual. Uno construyó sistemas para gobernar al hombre, el otro fue escogido para enseñar al hombre a depender de Dios. Y la Biblia no nos enseña a despreciar pueblos, nos enseña a discernir caminos, porque no todos los que vienen de la misma sangre terminan caminando hacia la misma promesa. ¿Por qué el norte de África? La geografía como llamado. Egipto se establece en una franja única del mundo antiguo, el Valle del Nilo. Geográficamente, desierto al este, desierto al oeste, mar al norte y cataratas al sur. Esto hacía a Egipto naturalmente protegido. El Nilo no solo daba agua, daba vida, alimento, comercio y control. Por eso Egipto no dependía de la lluvia como Israel, dependía de un río predecible. Esto marcó su mentalidad.
Israel aprende a orar y Egipto aprende a calcular. ¿Por qué al faraón se le llamaba el dios de las dos tierras, Alto y Bajo Egipto? Egipto siempre fue entendido como dos regiones, Alto Egipto, sur, montañoso, y Bajo Egipto, norte, delta del Nilo. Cuando un rey gobernaba Egipto, no gobernaba una sola tierra, gobernaba las dos tierras. Por eso el faraón llevaba dos coronas, una corona blanca y la otra corona roja. Por lo tanto, no era solo un rey político, era el unificador del orden. Entonces nos preguntamos, ¿qué significa faraón? La respuesta es, la palabra faraón viene de per-a y significa literalmente la gran casa. Faraón no es un nombre personal, es un título institucional. Cuando la Biblia dice faraón, está diciendo el faraón es el Estado, el faraón es el sistema y el faraón es la autoridad total. Aquí nos enseña algo importante. El hombre puede cambiar, pero el sistema permanece. Siendo así, ¿cómo gobernaba el faraón Egipto? Egipto era una teocracia estatal. No había separación entre política, religión, economía, educación. Todo fluía desde la gran casa. Entonces, el faraón era visto como hijo de los dioses, mediador entre el cielo y la tierra, y garante del orden universal. Aquí aparece el concepto de Ma'at, que significa orden, equilibrio, estabilidad. Antes de continuar con el programa, te pido que te suscribas y compartas estas enseñanzas para que la mente de muchos sean abiertas y así nos ayudas a expandir el reino de Dios a muchas personas y naciones. Continuando con el estudio, lo que ejercía el faraón no era el orden de Dios. Era un orden sostenido por ritual y control. Vamos ahora a conocer la religión egipcia, que no era simple idolatría. Esto es importante decirlo con sabiduría. Egipto no adoraba piedras sin sentido. Tenía una cosmovisión compleja. Adoraban fuerzas de la naturaleza, ciclos cósmicos, la vida y la muerte, el poder y fertilidad. Cada dios representaba un aspecto del control de la realidad. Cuando Dios enfrenta a Egipto en Éxodo 7:9, no enfrenta superstición, enfrenta una cosmovisión completa. Entonces, con esto, veamos cómo era la jerarquía sacerdotal. ¿Quiénes eran los verdaderos cerebros del sistema? Todo lo que te estoy informando, querido oyente, es para que conozcas la cosmopolítica de cómo vivió Moisés para ser utilizado por Dios para liberar a su pueblo 400 años después de José. Los sacerdotes egipcios no eran simples religiosos, eran astrónomos, médicos, matemáticos, intérpretes del tiempo, consejeros del faraón. Ellos estudiaban los astros, marcaban calendarios, decidían festividades, legitimaban decisiones políticas. El sacerdote decía cuándo sembrar, cuándo guerrear, cuándo coronar. Por eso tenían tanto poder. ¿Cómo celebraban sus cultos llenos de magia y hechicería? Aquí hay que hablar claro, sin exagerar. La Biblia reconoce en Éxodo 7:9, había encantamientos, artes secretas, conocimiento oculto. No todo era truco. Había prácticas espirituales reales, aunque falsas. Recuerda que Egipto heredó de Babel, astrología, observación de ciclos, ritualismo, poder simbólico. Vamos a el área militar. ¿Era Egipto un pueblo guerrero? La respuesta es sí. Egipto tenía ejércitos organizados, carros de guerra, disciplina militar, estrategia territorial. Pero no guerreaba por expansión ciega, guerreaba por control del orden regional. Egipto era el árbitro del mundo antiguo. ¿Cómo era la educación egipcia, donde se formó Moisés? Esto es clave para lo que viene. La educación egipcia incluía lectura y escritura jeroglífica, leyes, administración, matemáticas, astronomía, liderazgo, retórica. Solo la élite accedía a esto. Cuando la Biblia dice que Moisés fue educado en toda la sabiduría de Egipto, está diciendo que fue formado para gobernar imperios. Egipto no era solo una nación, era una forma de entender la vida sin depender de Dios. Y fue en el corazón de ese sistema donde Dios decidió formar a su libertador.
porque antes de liberar a su pueblo, Dios quiso que Moisés entendiera exactamente cómo funciona el poder del mundo. Ahora conozcamos sobre la vida, educación, familia y poder. Para entender la educación de Moisés, primero hay que derribar una idea equivocada. Egipto no educaba a todos igual. Egipto era una sociedad profundamente jerárquica, pero no cerrada del todo. Había movilidad, pero era limitada. Con ello nos preguntamos, ¿era la misma educación para el pueblo y para los príncipes? La respuesta es no, y esto es clave. Con respecto a la educación del pueblo egipcio y algunos extranjeros sometidos como esclavos, la mayoría no sabía leer ni escribir. Aprendían por tradición oral. Aprendía el oficio del padre. Un hijo de campesino aprendía a sembrar, a trabajar el Nilo, a obedecer autoridades locales. Un hijo de artesano aprendía el taller, el oficio, la repetición de oficios. El pueblo no iba a escuelas formales. Educación de la élite y de los príncipes. Los príncipes y nobles eran formados en instituciones especiales, conocidas más tarde como casas de la vida. Allí se enseñaba lectura jeroglífica, escritura hierática, matemáticas avanzadas, leyes, historia del reino, retórica, cómo hablar en público, administración, diplomacia, astronomía, religión del Estado. Esta educación no era accesible al pueblo común. Por eso, cuando la Biblia dice que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de Egipto, está diciendo que fue formado como gobernante, no como obrero. Entonces, ¿los príncipes comían, vestían y trabajaban como el pueblo? No exactamente, pero aquí hay un matiz interesante. En la alimentación, el pueblo comía pan, cebolla, pescado, legumbres, y la élite comía carne con frecuencia, frutas importadas, vino, alimentos rituales. Esto explica por qué Israel recuerda la comida de Egipto con nostalgia en el desierto. En el caso de la vestimenta, el pueblo vestía lino simple, y la élite lino fino, joyería, símbolos de estatus. Pero ojo, Egipto valoraba la sobriedad funcional, no el exceso como otros imperios. Con respecto al trabajo, los príncipes sí eran entrenados en administración, en liderazgo, en estrategia militar, pero no realizaban trabajo manual pesado. Nos preguntamos, ¿podía un hombre del pueblo convertirse en príncipe? Era muy raro, pero no imposible. Había casos excepcionales, por ejemplo, escribas muy talentosos, militares destacados, funcionarios leales, pero nunca automáticamente. El sistema favorecía la sangre real, pero premiaba la competencia cuando convenía al Estado. Vamos un poco más. Hablemos del matrimonio del faraón. Esposas, hijos y herencia. Esto es fundamental. ¿Cuántas esposas tenía un faraón? Tenía una gran esposa real, la principal, y varias esposas secundarias, además concubinas. En el caso de la gran esposa real, tenía estatus político, podía influir en decisiones, daba legitimidad al heredero. ¿Y cuántos hijos debía tener el faraón? No había número fijo, pero tener muchos hijos era señal de favor divino, aseguraba continuidad del trono. ¿Cómo se elegía al heredero? No siempre era el primogénito, se elegía por sangre real, por aprobación sacerdotal, por capacidad, por legitimidad política. Aquí es clave esto, la adopción era válida. Por eso, la adopción de Moisés es legal y poderosa. Vemos que la mujer tiene muchos derechos en Egipto, o vivían en un patriarcado o algo distinto. Egipto no era igual a otras culturas antiguas en el caso de las mujeres. Egipto era una sociedad donde la mujer tenía derechos reales. Esto explica por qué la hija del faraón, madre adoptiva de Moisés, actuó con autonomía y podía adoptar hijos aún a los hebreos, como el caso de Moisés. ¿Cómo se casaban los egipcios? Por acuerdos familiares, contratos legales, dotes, bendiciones rituales. Ahora nos preguntamos, ¿de qué vivían los egipcios? Ellos vivían de la agricultura, ganadería, comercio, artesanía, administración estatal.
¿Qué derechos tenían los padres sobre los hijos? Sobre la educación básica, el oficio y la disciplina, transmisión de valores. Pero los hijos no eran propiedad absoluta, había límites legales. ¿Qué pasaba si no podían tener hijos? Esto es muy importante. Se practicaba con frecuencia, especialmente en familias ricas, en la élite, en el palacio. Para el caso de la adopción se otorgaba derechos plenos, incluía la herencia, incluía estatus social, cultural. Esto hace que Moisés no sea una excepción, sino un caso legalmente sólido. En caso de las herencias, ¿quién heredaba los bienes? Normalmente los hijos. Hombres y mujeres podían heredar. El Estado no confiscaba todo automáticamente. Solo en casos de traición, el faraón podía absorber propiedades. Antes de continuar, te invito a que te inscribas al canal y hagas clic a la campana y que nos ayudes a extender el reino de Dios a todas partes del mundo. Espero te estés alimentando de esta preciosa enseñanza sobre Moisés en su primera parte. La palabra de Dios nos dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, no solo a los escritos, sino al escudriñar la misma escritura o Torá. Y así el Espíritu Santo nos enseñará esos misterios que están ocultos en las Santas Escrituras, no solo para bien personal, sino de todos los creyentes en Cristo Jesús. Sigamos. ¿Existían partidos políticos o cómo era la forma de gobernar del faraón? No como hoy. Egipto funcionaba como monarquía absoluta, con consejo de sacerdotes, escribas, militares, administradores regionales. No había oposición política formal, pero sí tensiones internas, alianzas y disputas de poder. ¿Por qué todo esto es clave para Moisés? Porque Moisés entiende la ley, entiende la administración, entiende la adopción, entiende el poder, entiende la religión, entiende la política, entiende la guerra. Moisés no habla con Faraón como esclavo, habla como alguien que sabe cómo funciona el sistema. ¿Cómo eran las alianzas de Egipto? Egipto no sobrevivió siglos por casualidad. No fue solo por el Nilo, ni solo por su ejército. Egipto entendió algo muy temprano. El poder no solo se impone con la espada, también se sostiene con alianzas. Pero no todas las alianzas eran iguales. 1. Egipto como potencia imperial. Desde muy temprano, Egipto se entendió a sí mismo como centro del orden garante de estabilidad, árbitro entre pueblos. Para Egipto, el mundo se dividía en dos: Egipto, la tierra ordenada, y los extranjeros, el caos. Por eso, cuando Egipto se relacionaba con otros pueblos, no lo hacía como igual, sino como potencia superior. 2. Tipos de alianzas que tenía Egipto. A. Alianzas de vasallaje, las más comunes. Estas no eran alianzas entre iguales. Funcionaban así. Un pueblo conservaba su rey local, pero reconocía la supremacía del faraón. Obligaciones del pueblo vasallo: pagar tributo, grano, ganado, metales, enviar soldados cuando Egipto lo exigía, no hacer pactos con enemigos de Egipto, reconocer simbólicamente al faraón como señor. Era una protección que en realidad era dependencia. B. Alianzas comerciales estratégicas. Egipto también hacía pactos con ciudades portuarias, pueblos ricos en recursos, rutas comerciales clave. Estas alianzas incluían intercambio de productos, acceso a rutas, protección militar. Pero, ojo, Egipto siempre salía ganando. C. Alianzas matrimoniales, políticas. En épocas tempranas y posteriores, el faraón tomaba esposas extranjeras o daba princesas en matrimonio. Esto servía para sellar pactos, evitar guerras, legitimar dominio. El matrimonio era diplomacia, no romance. D. Alianzas religiosas simbólicas. Egipto imponía reconocimiento de sus dioses, respeto a rituales, participación en festividades imperiales. No exigía abandonar todos los dioses locales, pero sí reconocer que los dioses de Egipto eran superiores. 3. ¿Egipto sometía pueblos y naciones? Sí, claramente. Egipto dominó Canaán en distintos periodos, controló rutas hacia Siria y Nubia, sometió pueblos del desierto, explotó regiones ricas en oro y cobre.
Pero su dominio no siempre era ocupación directa, prefería control indirecto, por medio de gobernantes locales, guarniciones egipcias, supervisores. Obligaciones de los pueblos sometidos. Un pueblo sometido debía pagar tributo, reglas cosechas, ganado, metales, esclavos, lealtad política, no conspirar, no rebelarse, informar movimientos enemigos, apoyo militar, tropas, logística, recursos, reconocimiento ideológico, aceptar la supremacía del faraón, participar en ceremonias oficiales. ¿Qué pasaba si no cumplían? Aquí Egipto mostraba su verdadero rostro. A. Castigos progresivos. Primero, advertencias, aumento de tributos, intervención política. Si persistían, castigos económicos, confiscación de tierras, deportaciones. B. Represión militar. Si había rebelión, campañas militares, destrucción de ciudades, ejecuciones públicas, esclavización de la población. Egipto usaba el castigo como mensaje ejemplarizante. C. Castigo simbólico y religioso. Algo muy grave para el mundo antiguo era borrar el nombre del rey rebelde, destruir estatuas, eliminar memoria histórica. Era condena política y espiritual a la vez. ¿Por qué esto es clave para entender a Faraón en Éxodo? Porque el faraón no ve a Israel como un grupo religioso, lo ve como fuerza laboral, población estratégica, activo económico, símbolo de control imperial. Dejar ir a Israel era perder mano de obra, era mostrar debilidad, era romper el orden imperial, era enviar un mensaje peligroso a otros pueblos sometidos. Por eso Faraón no endurece el corazón por capricho, lo endurece porque el sistema no puede permitirse ceder. Cuando Israel perdió su identidad, Israel no nació esclavo, nació libre, nació bendecido, nació escogido. Entró a Egipto con honra, bajo protección imperial, con provisión, con respeto. Pero algo empezó a quebrarse, no afuera, adentro. El peligro más grande no fue Egipto. El mayor enemigo de Israel no fueron los egipcios. Fue olvidarse de quién era. Con el paso de los años, cambiaron el idioma, adoptaron costumbres, se acostumbraron al sistema, normalizaron lo afino. Egipto dejó de ser refugio y se convirtió en modelo. Perdieron identidad antes de perder libertad. Primero, se mezclaron espiritualmente, luego se sometieron físicamente. Israel empezó a tolerar ídolos, aceptar dioses extranjeros, confiar más en el sistema que en la promesa. Nadie esclaviza a un pueblo de golpe. Primero se le enseña a vivir sin Dios. ¿Cómo un pueblo bendecido termina sirviendo a hombres? Esta es la pregunta que rompe el alma. Israel tenía promesas, pactos, memoria patriarcal, herencia espiritual, pero eligieron comodidad, seguridad aparente, protección humana. Y cuando se deja a Dios por seguridad, esa seguridad termina exigiendo tu alma. La idolatría no siempre empieza con estatuas, empieza con alianzas. Alianzas con sistemas sin Dios, culturas sin temor, estructuras que prometen provisión sin obediencia. Israel no dijo, vamos a negar a Dios. Dijo, solo vamos a adaptarnos. Y esa adaptación costó libertad, identidad, autoridad espiritual. El precio no lo paga solo una generación. Esto es lo más triste y lo más serio. Cuando una generación abandona a Dios, negocia su pacto, relativiza la verdad, el castigo no siempre cae de inmediato. Cae sobre los hijos, los que nacieron esclavos, no eligieron, no decidieron, solo heredaron. La desobediencia se hereda cuando no se corrige. Egipto no es solo un lugar, es un sistema. Egipto representa provisión sin Dios, poder sin justicia, orden sin verdad, seguridad sin libertad. Israel no perdió su libertad en un día, la entregó poco a poco, a cambio de estabilidad. Dios no los abandonó, ellos se alejaron. Dios permaneció fiel a Abraham, a Isaac, a Jacob,
a José. Pero Israel dejó de invocar, dejó de recordar, dejó de enseñar a sus hijos. Cuando un pueblo deja de contar sus historias, empieza a vivir las historias de otros. Lo más grave, abandonar a Dios, la raíz de toda pérdida. Israel no perdió primero su libertad. Israel perdió primero su comunión con Dios. La esclavitud vino después. La miseria vino después. El sufrimiento vino después. Nunca es al revés. Abandonar a Dios no es dejar de creer, es dejar de depender. Israel nunca dijo, Dios no existe. Lo que hizo fue peor. Ya no lo necesitamos. Se acostumbraron a provisión constante, sistema estable, seguridad humana, organización imperial. Y cuando un pueblo se acostumbra a vivir bien sin buscar a Dios, empieza a pensar que Dios es opcional. La autosuficiencia es la antesala de la esclavitud. Israel aprendió a producir sin orar, multiplicarse sin agradecer, vivir sin consultar a Dios. Y aquí está la verdad dura, pero real. Cuando el ser humano se gobierna sin Dios, siempre termina siendo gobernado por otro hombre. No existe el yo solo. O gobierna Dios, o gobierna un sistema. La rebeldía no siempre es escandalosa, a veces es silenciosa. Israel no se levantó un día a blasfemar, simplemente dejó de enseñar a sus hijos, dejó de recordar las promesas, dejó de levantar altares, dejó de diferenciarse, y cuando se pierde identidad espiritual, el mundo te asigna una identidad nueva. Eso fue lo que hizo Egipto. Amigo, todo abandono espiritual trae consecuencias reales, no solo espirituales, reales, cotidianas, dolorosas. Cuando abandonamos a Dios, perdemos discernimiento, perdemos autoridad espiritual, perdemos dirección, perdemos protección, y lo más triste, creemos que seguimos bien, hasta que ya no lo estamos. Israel no notó que era esclavo de inmediato, lo notó cuando ya no podía salir. Recordemos, Dios no nos esclaviza, nos liberta, pero respeta nuestras decisiones. Dios no forzó a Israel, los dejó elegir, porque el amor verdadero no controla, no manipula, no obliga. Pero toda elección tiene un fruto, y abandonar a Dios siempre produce pérdida, aunque al inicio parezca ganancia. Consejo práctico y real para hoy. Amigo, escucha esto con el corazón. No puedes gobernar tu vida sin Dios. No puedes liderar tu familia sin Dios. No puedes construir futuro sin Dios. No puedes sostener bendición sin Dios. La autosuficiencia espiritual es una mentira peligrosa.